Buenas tardes, mi nombre es Noel Daza, para los que no me conocen, y quiero en esta tarde compartirles un tema, una predicación sobre el tiempo en el calendario de Dios. Acordémonos que Dios está fuera de ese calendario de días, de meses y de años que ha sido una invención del hombre. um, y la Biblia nos habla de otra manera con respecto al tiempo de Dios. Dice, claro, dice todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora y tiene su tiempo. Pero los tiempos de Dios no los mide Él con minutos, horas, días, semanas, ni meses, ni años. Amén. Pero Él tiene un calendario en el cual va cumpliendo los eventos que Él ha anunciado. Amén. Dice, cuando se cumplieron los tiempos, por ejemplo, la venida del Señor para nacer de María. Amén. También la Biblia nos dice en 2 de Pedro 3, creo es, dice que un día para Dios son como 1000 años y 1000 años como un día. Por eso yo hablo en esta tarde del tiempo en el calendario de Dios. Amén. Hay un evento que está esperando la humanidad y es la venida de Cristo. Bueno, la humanidad que cree en Él. Amén. Y el arrebatamiento de la iglesia. Y el Señor, refiriéndose a esta situación, decía que el día y la hora solo entran en la potestad de Dios Padre. Amén. Y en esa potestad, Dios guía al pueblo a entender el tiempo en el calendario de Dios. Porque, como lo dije, no se basa en horas, minutos y segundos, sino a través de señales para conocer los tiempos. Vamos a leer Mateo 24, versículo 3. Mateo capítulo 24, versículo del 3 al 5 dice así. Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Cuando aquí en el verso 3 dice, y del fin del siglo, se está refiriendo a un periodo de tiempo. Amén. No del siglo de 100 años como lo conocemos en el calendario humano. Amén. El Señor Jesucristo, precisamente para hacer entender a su pueblo, a los que creemos en su nombre, les hablaba por parábolas, porque la persona tiene que aprender a entender desde lo espiritual las cosas. ¿Amén? Pero esas parábolas tenían un propósito, que solo el que miraba por la fe, el que le estaba creyendo a Jesús como verdad, como el camino, la verdad y la vida, la entendieran. Él a sus discípulos se las explicaba, o sea, a su pueblo le he revelado el propósito de los tiempos de Dios o del calendario de Dios. Dice en Mateo capítulo 13, el verso 11 dice, él respondiendo le dijo, porque a vosotros os es dado saber el misterio del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Amén. Entonces, ¿a quién le es dado entender el tiempo en el calendario de Dios? A quien es realmente discípulo de Dios. Por eso yo decía hace algún tiempo que cuando uno se bautiza en el nombre de Jesús para perdón de pecados y en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, como discípulo, seguidor del Dios del cielo, en la totalidad de Dios. Al entrar en esa realidad espiritual, Dios nos va a ayudar por su espíritu a que entendamos su verdadero propósito. Amén. Su voluntad. Porque lo que Él nos llamó en Jesucristo, además de ser hechos hijos de Dios, es para darnos vida eterna. Amén. Las personas dicen, bueno, hay cosas sobrenaturales, son bonitas,
me gusta que me den profecía, me gusta que oren por los enfermos y se sanen, me gusta que haya liberación de los espíritus para que las personas estén tranquilas. Pero eso de seguir a Cristo, de la Biblia, no, eso ahí dice muchas cosas que no me gustan. Por ejemplo, el bautismo. No, 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 no. Ahí la cuestión es porque la persona no ha entendido que el verdadero aspecto importante de la relación con Dios es la salvación del alma, es la vida eterna. La sanidad, la liberación, eso es temporal. Amén. El Señor nos advertía en Mateo 24:4, decía, mirad que nadie os engañe. Amén. Mateo 24:4 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Hoy muchos son engañados porque primero la palabra de Jesús se va a cumplir. Por eso él hacía esa advertencia, él sabía que iba a pasar, que iban a venir muchos engañadores, como lo dice el verso 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. O sea, esa es una de las señales que Dios nos dio para entender el tiempo en el calendario de él. Amén. Esa es una de las señales. O sea, no es segundos ni minutos, son señales que nos ayudan a entender el calendario de Dios. Amén. Ya dije otra también, la maldad se aumentaría como en los días de Noé. Amén. La ciencia aumentaría. Esos son los segundos o los minutos del tiempo del calendario de Dios que nos ayudan a entender que estamos viviendo los tiempos postreros. Amén. También decía en días pasados que desde la caída, o mejor, desde cuando el apóstol Santiago escribió su epístola, decía, en estos postreros tiempos, como la gente ha entendido que los postreros tiempos no han llegado, pero el apóstol, que era discípulo, que entendía, dice, en estos postreros tiempos. Y si miramos históricamente el templo de Jerusalén, al cual Jesucristo se refirió que no quedaría piedra sobre piedra, fue destruido en el año 70 después de Cristo. O sea, los postreros tiempos están acá. Estamos viviendo de esos postreros tiempos, incluso los tiempos finales. Amén. ¿Y cómo lo sabemos? A través de estas señales. Muchos vendrán en el nombre de Cristo diciendo que son el Cristo. Y a muchos engañarán. Ya tenemos el ejemplo de un señor puertorriqueño que ya murió, que decía que él era el Jesucristo hombre. O de su ex esposa, que ahora tiene una congregación allá en Colombia, en Bogotá, que dice, Jesucristo ahora está en cuerpo de mujer y es ella. Cuando todo eso es mentira. Porque en Hechos 2, cuando Jesucristo ascendió, los ángeles que se le aparecieron a los discípulos le dijeron, este mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, así vendrá. Amén. Pero se tienen que cumplir las señales de los tiempos del calendario de Dios. Amén. Ahora, hay mucha gente que quiere crearle temor a la gente por ciertas cosas que no son. Amén. Para que la gente crea de ellos y crearles temor. Hoy, es más, los mismos eventos que están sucediendo, como esta pandemia, generan temor en la gente. Pero si nosotros sabemos que Dios no miente, porque la Biblia no lo dice, porque Jesús es la verdad, no vamos a caer en ese temor, porque sabemos que de todas estas cosas terribles que pasan sobre la humanidad, Dios nos va a sacar adelante. Amén. Había mucha gente, y una de las preguntas que usan los testigos de Jehová para crearle temor a la gente es, ¿usted sabe lo que dice el Apocalipsis? Vienen cosas terribles. Sí, para el mundo sin Dios vienen cosas terribles. Pero para el cristiano no son terribles. ¿Por qué? Porque nos evidencia es que la llegada de nuestro Señor por su iglesia o el encuentro de nosotros los creyentes con Cristo está más cercano. Por eso el apóstol Pablo decía, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. No hay por qué tener temor. Lo que Dios permita en nuestra vida nos va a llevar a un plano mejor. Amén. En Lucas 21:28 dice de la siguiente manera, hablando de los tiempos del Señor, del tiempo en el calendario de Dios. Lucas
capítulo 21, dice así. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. ¿Cuáles cosas? Que la ciencia aumentaría como nunca antes. Hoy en día la ciencia ha aumentado como nunca antes. No sé cuántas palabras científicas crean diario. Han hecho tejidos humanos y con la impresión digital con células madre han creado órganos. O sea, no pueden dar vida, pero sí están manipulando la vida. Amén. La informática, las tecnologías, uno las ve, cosas increíbles para el mundo. La maldad también ha llegado a extremos tremendos, terribles. Entonces uno comprende que estamos en esos tiempos difíciles. Pero Lucas nos da una clave. Y es que cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. ¿Esto qué quiere decir? Simplemente erguirse es ponerse firme y levantar la cabeza es en el plano espiritual mirar hacia lo que Dios ha dicho de lo espiritual. Y si estamos en una relación real, espiritualmente hablando, con Cristo y con su palabra, conocemos a Jesús, simplemente vamos a estar dándole importancia a lo espiritual, a lo que yo decía en estos días, a producir el fruto del Espíritu como testimonio de que Dios vive en nuestro corazón y de que somos templo de su Espíritu. No es para llenarnos de angustia y de temor, es para entender y saber que a lo que Dios nos ha llamado es algo maravilloso, ser sus hijos. Amén. Para ser redimidos por él. Efesios 4:30 nos anuncia precisamente esto. Efesios 4:30. Amén. Efesios 4:30 dice así. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de su redención. ¿Qué decía el verso anterior de Lucas? Que cuando viéramos estas cosas, nos paráramos erguidos y levantáramos nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque estamos esperando esa redención, porque el día de nuestra redención estaba cerca. Amén. Y que no contristemos el Espíritu Santo, Efesios 4:30, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. O sea que todas estas cosas, todos estos eventos, porque a veces si lo mira uno desde lo humano, angustia, tanta muerte que está sucediendo ahora por el coronavirus. Pero no solo eso. Mire, hay gente que no era consciente de los miles de personas que mueren por violencia en las ciudades, por el hambre. Amén. Es terrible el panorama del mundo actualmente. Sino que las grandes potencias y los países ricos, pues no publican esas cosas porque no les conviene. Pero el panorama del mundo es terrible. Y cualquiera sin Dios se angustiaría. Esta semana, una joven enfermera, jefe de un hospital aquí en New York, se suicidó precisamente por ver tanta muerte y sentirse incapaz de no poder parar la cantidad de muertos. Entonces, eso pasa en las personas que no tienen a Dios, que no entienden el tiempo en el calendario de Dios. Pero cuando nosotros estamos en Cristo, no nos va a llenar de temor esas cosas, sino nos van a hacer ver lo veraz de la palabra de Dios. Y segundo, que Cristo está próximo a venir por nosotros. Amén. Entonces no nos llenamos de angustia. Amén. Porque entendemos también lo que dice el Salmo 91, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente en estos tiempos postreros. Y entonces no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Si el Señor no quiere que uno se muera a través del coronavirus, no lo va a matar ningún coronavirus, ninguna violencia, ni ninguna. Si el Señor quiere llevárselo a uno a través de ese canal, gloria a Dios, su alma es salva. Amén. No hay por qué estar en angustia. Él nos ha suplido, los testimonios que decíamos. Él nos ha ayudado, nos ha protegido. Amén.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en vez de angustiarnos? Más bien vivir en comunión íntima con Él, reconociéndolo en todos nuestros caminos, alabándole, dándole gracias y buscando producir su fruto en nuestras acciones, porque Él es real en nuestra vida. Amén. O sea, vivir en comunión con Él. Mateo 24, del 6 al 12, nos decía las circunstancias actuales del mundo. Amén. O nos dice, amén. Mateo 24, del 6 al 12, dice así. Dice, y oiréis de guerras. Amén. Y rumores de guerras. Yo decía, si nosotros tomamos los tiempos postreros a partir de lo que dijo el apóstol Santiago y más específicamente a partir de la caída del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, ¿cuántas guerras han habido? Muchas, pero las más mortales del siglo XX para acá, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Amén. Miles de personas. La guerra de Vietnam, las guerras que sufren los países internamente. Oiréis de guerra y rumores de guerra. La guerra de Afganistán, la guerra de los 6 días en el 66, la guerra del Golfo Pérsico. Lo que han habido es guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Ya el otro día hablábamos que es turbarnos, ¿no? Angustiarnos, confundirnos. Dice, ¿por qué es necesario que todo esto acontezca? ¿Por qué? Porque es en el calendario de Dios. Las señales. Amén. Pero aún no es el fin. Amén. Dice el verso 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Cuando usted mira la realidad, China contra Estados Unidos, ahorita había una guerra terrible por los aranceles, por los impuestos. El uno le pone impuestos al otro y así, Rusia contra Estados Unidos contra Rusia, nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres. Amén. Ahorita estamos frente a un panorama de peste, pero no ha sido la única. La fiebre amarilla, la fiebre bubónica o peste negra. Dice, y hambres. Yo me acuerdo en el año 70 algo que me marcó cuando yo era joven. La hambruna que hubo en Biafra, creo, en un país africano. Se me va ahora el nombre, pero fue terrible. Y hay fotos de eso. Pero no es la única. Y a veces no está tan lejos de nosotros. Aquí hay gente padeciendo hambre ahorita. Y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Pero principio de dolores, ¿para qué? Para el mundo. Amén. Incluso para la gente, lo material. Amén. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Usted háblele de cosas materiales al mundo y lo aplauden. Por eso las mega iglesias que hablan una doctrina de prosperidad material, de positivismo, de confesar que va a ser millonario, están llenas. Pero usted predíqueles el evangelio de arrepentimiento, de entrega a Cristo, de búsqueda de ser lleno del Espíritu Santo, verá que ahí no les gusta. Amén. Lo aborrecen. Amén. Y seréis aborrecidos de las gentes por causa de mi nombre. Eso que lo dijo el Señor es cierto. Por eso yo digo que una de las señales en el tiempo que estamos viviendo, de acuerdo al calendario de Dios, de que las mega iglesias en su gran mayoría no están en la doctrina correcta es esa. Son aplaudidos por el mundo. Mire Trump cómo va a que oren allá en las mega iglesias. Y la gente, ay, qué bueno que Trump está buscando a Dios. No. Es que esas iglesias han hecho amigas del mundo. Porque no hay un político que sea honesto. Amén. Y seréis aborrecidos de la gente por causa de mi nombre. Amén. Los cantantes cristianos recibiendo premios Grammy, todo eso, están siendo aborrecidos por causa del nombre del Señor. No, aplaudidos, son del mundo. Son amigos del mundo y el mundo ama lo suyo. Pero como nosotros no somos del mundo, como Cristo no es del mundo no nos
va a premiar. Pero eso no importa, el premio lo tenemos es con el Señor. Amén. Dice el verso 10, y muchos tropezarán entonces. O sea, tropezar es caer. ¿Caer en qué? En engaños, de sutilezas, de filosofías y huecas sutilezas. Y se entregarán a unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Yo veía, no hace mucho, hace como unos 3 años, la pelea que hay como entre 3 o 4 pastores, unos chilenos, unos mexicanos, bueno, una cosa terrible, terrible. Y no por cosas del Señor, sino por sus malas conductas de ellos. ¿Mm? Entonces dice, y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y sigue aumentando las señales de este tiempo. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Me acuerdo del Jesús hombre que hizo tatuarse a la gente el 666. Eso es un engaño. La Biblia dice que el 666 es un número de la bestia. Amén. Ahora todos los que le dicen, no, es que Jesucristo va a implantar, la iglesia va a implantar el reino. Eso es un engaño. La iglesia debe ser el reino de Dios, pero no lo va a implantar la iglesia. El reino lo viene a implantar su rey, Jesucristo mismo. Amén. Y engañarán a muchos. O cuando alguien dice que él es, mejor dicho, igual a Cristo, o cuando alguien enseña que somos junior, que somos Jehová Junior, es un engaño. Todas esas cosas son engaños. Y a muchos engañarán. Mire esas mega iglesias con doctrinas erradas. Están llenas de gente. Amén. Eventos donde hay miles de personas porque el predicador va y les tira agua y los tumba a todos o les hace ¡fa! Y se caen. O donde les echan el saco, la chaqueta y ¡fa! Se caen. Eso está lleno. ¿Por qué? Porque están engañando a muchos. Porque si predicaran el evangelio de arrepentimiento y de que Cristo viene pronto, no los querrían. Amén. Dice la Biblia, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La maldad de esos que explotan en las iglesias, la gente diciéndole, conforme de grande que sea su ofrenda, así será su bendición. Eso es maldad. Amén. Y por eso mucha gente dice, no, todos los pastores son iguales, todos roban, todos piden el diezmo, todos. ¿Ah? El amor de mucho enfriándose y cuestionando cosas que ni entienden. Amén. O diciendo que el estar al frente de una iglesia es un gran negocio, porque muchos han hecho de iglesia, de las mega iglesias una empresa. Amén. Un negocio. Y se han enriquecido. Eso no lo puedo no negar. Y por esos malos ejemplos que predican el evangelio para su propio vientre, no para salvación en Cristo, el amor de muchos se ha enfriado. Amén. Por eso dice la Biblia, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, el que no se deje engañar, amén, será salvo de todas esas cosas. No es que va a ser salvo por sus propios méritos, porque la salvación es por gracia, amén. Cristo compró la salvación con su sangre para nosotros. Pero tenemos que ser salvos ¿de qué? De todos estos engaños, de toda esa maldad, de todo ese rechazo. Amén. ¿Cómo? Perseverando en Cristo. Amén. Mucho se enfriará, pero en el verdadero cristiano no, porque estamos en el calendario de Dios. Amén. Dice en el 17, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. O sea, donde usted, Dios lo puso en una congregación, así sea pequeñita, pero que prediquen la sana doctrina. Usted está encima, en la azotea, en el lugar alto. Amén. Está viendo el panorama como es. No descienda para tomar algo de su casa, o sea, no vuelva atrás. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. El que esté sirviéndole al Señor, no vuelva por lo suyo. Siga para adelante con el Señor. Amén.
Mas hay de las que están encinta y de las que críen en aquellos días. Estamos viendo cosas tremendas, amén. Son dos facetas que nos muestra ahí, una literal y otra espiritual. En lo espiritual, puedo hablar yo que hay mucha gente en las iglesias, aún de sana doctrina, en un nivel espiritual de niños que no soportan la doctrina, las exigencias de lo de Dios, sino que quieren que todos les hablen bonito, te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar. Pero cuando uno dice, hay que comprometerse con Dios, hay que entregar su vida, hay que ponerlo a Él en primer lugar, hay que negarse a odiar o a eso y amar a nuestros enemigos, entonces ahí sí no les gusta. Son niños fluctuantes. Por eso el apóstol Pablo decía, yo quisiera darles alimento sólido, pero ustedes se han acostumbrado a la leche espiritual. No le diga que Dios le exige porque no vuelve a la iglesia. Amén. No le diga que hay que comprometerse porque no. ¿Quién dijo eso? Amén. Y lidiar con niños no es fácil. Esta vez, en estas situaciones donde han tenido que hacer las clases desde la casa, muchas madres están dándose cuenta que la labor de las maestras de preescolar y de todo esto es una labor titánica. Amén. Y es una labor difícil. Por eso dice el Señor, hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. ¿Por qué? Porque todos sabemos que es difícil sacar hijos adelante en un mundo donde se cumple lo de Mateo 24:5. Amén. Donde muchos vienen diciendo que son Cristo, donde hay doctrinas engañosas, donde hay mucha error. Amén. Pero quienes hemos creído a Jesucristo, los escogidos desde antes de la presciencia de Dios, no seremos confundidos. Amén. Hay un mandato secreto en Lucas 24:49. Dice así Lucas 24:49. Lucas 24:49 dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Amén. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén. Que eso se cumple en Hechos 1:8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, se refiere a que todo verdadero creyente debe recibir el Espíritu Santo. Amén. Y entonces al tener el Espíritu Santo y al estar en la dirección doctrinal correcta, la persona no va a ser engañada. Decía al comienzo, en el comentario que dice, tenemos la palabra profética más segura, la Biblia. Ella es la que nos da luz, qué es correcto y qué no es correcto. Amén. El verso 53 de Lucas nos dice, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque había comunión con Dios. El verdadero cristiano que está en comunión con Dios, que lo está alabando, no va a ser engañado. Amén. Dice en una parte que el enemigo habrá tanto engaño que si fuere posible, engañaría a los escogidos, pero no va a ser posible, porque si tenemos la verdad, somos libres de todo engaño. Amén. Dios sigue cumpliendo sus eventos porque Él lo que ha anunciado para con la humanidad se va a cumplir. Le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Y muchos años después vino Cristo para que a través de Él cualquier ser humano de cualquier nación pueda tener vida eterna en Cristo y pueda ser hecho hijo de Dios. Ahí se cumplió. Y también dijo, a los que me recibieron, a los que creen en mi nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estamos en ese proceso. Pero también dijo que Él volvería por su pueblo. Amén. Pero que antes que vuelva Cristo por su iglesia, van a darse todos estos eventos que estaba anunciando, que estaba mencionando. Amén. En Romanos 13:11 nos dice así. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, ahí se me tapó ahí.
porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Amén. ¿Qué nos decía en donde leíamos que erguidos nuestras cabezas? Porque nuestra redención estaba cerca. O sea, todos estos elementos lo que están anunciando es que Cristo viene pronto por su iglesia y luego vendrá a establecer su reino. Amén. Mientras aquí pasan cosas terribles para los que no han creído, los que somos salvos en Cristo, si ya morimos, seremos resucitados para irnos con Él. Y si estamos vivos, seremos transformados, iremos a las bodas del Cordero. El verso 12 dice, Romanos 13:12, dice de la siguiente manera. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día en el calendario de Dios. Desechemos pues las obras de las tinieblas. ¿Qué dice en el comentario? Las obras de las tinieblas, todo lo relacionado con las obras de la carne impulsadas por los demonios. Amén. Y que atentan contra la conducta moral, pero no solo moral, sino también en el aspecto espiritual. Todo, la brujería, la hechicería, las enemigos, todas esas cosas. La noche está avanzada. Cristo vendrá como ladrón en la noche, cuando la gente no espera. Amén. La noche está avanzada. En la parábola de las 5 de las vírgenes prudentes, 5 vírgenes tenían lámpara alumbrando con aceite y aceite extra. Eso es símbolo de una iglesia llena del Espíritu Santo. Amén. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Aleluya. Y vistamos las armas de la luz. ¿Cuáles son las armas de la luz? La fe, todo esto. En otras palabras, vistamos las armas de la luz, produzcamos el fruto del Espíritu. El amor, porque Dios es amor, Dios es luz, Dios es amor. Amén. La paz, la benignidad, la bondad, todas esas son las armas de la luz. El apresto del evangelio, como lo dice allá en Corintios cuando habla de la armadura del creyente. Amén. El verso 13 dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. O sea, no andemos en la carne, no en idolatría, no en enemistades, podríamos, en todo eso, no en hechicería. Dice el verso 14, sino vestidos de Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué quiere decir eso? Que en el calendario de Dios, en estos tiempos postreros, lo urgente, lo primordial, es que la persona que realmente ha entendido el evangelio de Jesucristo, se ha arrepentido de sus pecados, se ha bautizado en el nombre de Jesús para perdón de pecados y se ha comprometido como discípulo del Dios del cielo con la totalidad de él como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, comience a producir el fruto del Espíritu para mostrarle al mundo que Dios es real. Amén. Cuando habla del sueño, se refiere al estancamiento espiritual, a la falta de comunión de Dios, con Dios, a la falta de valorar su doctrina y esa promesa real de salvación en Cristo. O sea, se refiere a alguien dormido, es una persona que está solo pensando en lo material, en lo pasajero. Ay, Señor, yo te busco para que me una esposa, un esposo. No es que no sea bueno eso, pero no es la prioridad. Amén. ¿Cuál es la prioridad en la vida del cristiano? Lo espiritual. Dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Amén. ¿Quiere una esposa? Dios se la va a dar. ¿Quiere un esposo? Dios se lo va a dar. Pero ¿cuál es la meta? ¿Pedir solo eso? No. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, buscar que el Espíritu Santo viva en nuestro corazón y produzcamos ese fruto del Espíritu. Amén. Reconociendo el alcance de la salvación de Cristo, que ya lo más prioritario en nuestra vida es que nuestra alma madure en Dios. Amén. Gloria al Señor. En otras palabras,
vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne, como dice el verso 14, nos está haciendo énfasis en mostrar con nuestros hechos que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. O sea, hemos sido hechos nuevas criaturas y se va a ver plasmado en la realidad a través de nuestras acciones que muestran el fruto del Espíritu Santo. O sea, aquí no es cuestión de tener religión esta o aquella, aquí es cuestión de mostrar con hechos quién vive en nuestra parte espiritual, quién señorea nuestras vidas. Amén. Hermanos, el tiempo de la gracia y reconciliación con Dios en el calendario de Dios está a punto de terminar. Amén. Vamos a leer en Isaías 1:18. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ya estamos en la gracia, en el momento que todavía la persona puede ser limpiada con la sangre de Cristo para vida eterna en él. Amén. Y en Hebreos 4:16, porque el tiempo en el calendario de Dios se va a acabar la gracia. Amén. En Hebreos capítulo 4, el verso 16 dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es un oportuno socorro porque no podemos llegar a Dios por nuestros propios medios. Y si seguimos como la gente que no conoce a Dios, vamos a ir a condenación. Vamos a perdernos. Pero si nos acercamos al trono de la gracia, que es Cristo, vamos a hallar ayuda para el oportuno socorro. Amén. Y en Efesios, más atrás, capítulo 6, versículo 11, dice así: vestíos pues ¿de qué? De toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Ven lo que yo decía en el comentario de la brujería? Todas las cosas de la carne están impulsadas, animadas por eso, por las cosas, por las huestes espirituales de maldad. Amén. Pero no tenemos lucha contra eso. Amén. Contra las obras de la carne, perdón. Tenemos luchas contra eso, con las cosas espirituales. ¿Y cómo lo vencemos eso? Cuando nos acercamos a Dios confiadamente en Cristo, nos arrepentimos y buscamos que el Espíritu Santo nos llene para así poder estar firmes. Como nos dice aquí, amén. Vestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, amén. Para que podamos estar firmes contra todo lo que Satanás está usando en estos tiempos. Falsas doctrinas, engañadores, amén, maldad desbordada, violencia desbordada, hambre, todo eso Satanás lo está usando para acabar con la fe de los creyentes. Pero si usted y yo estamos en Cristo y nos vestimos de la armadura de Dios, nos llenamos de comunión con Él y el Espíritu Santo mora en nuestros corazones y se refleja en nuestras acciones, realmente estaremos firmes. Amén. Y pudiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Y poder decir como el apóstol Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he ganado la fe. Amén. Hermanos, Dios cumple sus tiempos. Nos ha dado señales claras y específicas. Tenemos que estar atentos y disponernos para que nuestro cristianismo no sea un cristianismo de palabras, sino de frutos, donde la gente vea en nosotros a Cristo por nuestras acciones, para gloria de Dios y para bendición nuestra, en el sentido de estar firmes como buenos soldados de Jesucristo.
estamos en los postreros tiempos y debemos estar en la condición de verdaderos hijos de Dios, llenos de su espíritu, que podamos decir, como dice Apocalipsis, cuando dice, y la iglesia y el espíritu dicen, sí, ven, Señor Jesús. Esa es la actitud que un creyente en Jesucristo, un hijo de Dios, debe tener en estos postreros tiempos, porque Cristo viene ya. Dios les bendiga, Dios les guarde, hermano.